de que mediante la unción tenemos mayor entendimiento de su palabra cuando dice de que, Volveos a mi reprensión. sí, dice, volveos a mi repensión y yo os daré de mi espíritu Yo derramaré de mi espíritu y os haré saber mis palabras. y os haré saber mis palabras. ¿Cómo viene el entendimiento de la palabra? Por medio de la unción. Por eso que muchas veces malentendemos la palabra, hay muchos extremos, no entendemos bien un texto bíblico y nos vamos a un extremo, ¿cierto? Y hay tantas cosas que terminan cayendo hasta en herejías porque no hay unción de por medio. Y hay requisitos para tener la unción, como vemos la santidad y un montón de cosas. ¿No? Cuando habla de reyes, no es que, somos rey y sacerdote, voy a gobernar. Habla de la cualidad que tenía que tener un rey. Acuérdense que uno de los requisitos en la ley de Moisés de un rey, Dios dice, y si en algún momento vosotros quisierais levantaros a algún rey como todas las otras naciones, el rey se hará una copia a mano de esta ley y la leerá todos los días de su vida para que guarde los mandamientos de Jehová. Entonces, si yo no leo la Biblia todos los días para guardar los mandamientos, no para tener algo que predicar, no para tener algo que hablar, no para sentirme más espiritual, sino para buscar hacer la voluntad de Dios, ¿cómo puedo hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo cambiar? ¿Cómo puedo vencer el pecado? ¿Cómo puedo tener la victoria y agradar a Dios? Entonces, cuando cuando habla de ser rey, yo necesito cumplir los requisitos para ser rey. Y hay muchos más, como veíamos de que David era tierno, era humilde. Dice que el que se humilla será exaltado, de los pobres de espíritu es el reino de los cielos. Amén. En 1 Corintios 2 del 9 al 12, que no lo vamos a leer porque es muy largo, por medio de la unción conocemos lo que Dios nos ha dado. ¿Ya? Más resultado de la unción. Por medio de la unción Dios nos entrena para la guerra espiritual. Y estos textos sí los vamos a leer. Van a perdonar que le dé énfasis al tema de la guerra espiritual, pero es sumamente importante que el pueblo de Dios sepa qué significa, según Dios, la guerra espiritual. Porque hay muchas veces que lo malentendemos, nos vamos a un extremo y realmente no estamos haciendo guerra espiritual. Por lo menos una guerra efectiva que cause resultados reales, no imaginados, no inventados o no engaños del enemigo para mantenernos entretenidos, sino resultados reales. Isaías 45, 1, 2. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar gentes delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré las tortuosidades, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Entonces ahí está hablando de liberación. Todo eso es guerra espiritual. Para sujetar gentes, para, ¿cómo se llama? Desatar ligaduras, para romper muros. Está hablando de guerra espiritual. La unción nos entrena para la guerra espiritual. Isaías 10:27. Y acaecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se empodrecerá por causa de la unción. Entonces el yugo se empodrecerá por Por causa de la unción. Ahí está hablando de guerra espiritual. Por causa de la unción, los yugos se rompen. Y el yugo, bueno, yo sé que, ¿cómo se llama? Ustedes saben, pero el yugo, ¿cierto? Es un artefacto de madera para unir dos animales, dos bueyes, ¿cierto? Para unirlos. Entonces, nosotros, como dice en Efesios 2, 2 y 3, dice de que en otro tiempo estábamos bajo el príncipe de la potestad del aire. Por lo tanto, es la unción la que hace que ese yugo con los demonios, con el pecado, porque yo estoy enyugado a quien le obedezco. Pablo dice de que el que le obedece al pecado se hace esclavo del pecado. O sea, ¿cómo se llama? El Señor Jesucristo dice, el que peca se hace esclavo del pecado, y Pablo dice de que si os sometéis a alguien, ¿cierto? Os hacéis esclavo de a quien os obedecéis, ya sea del pecado para muerte o ya sea, ¿cómo se llama? Para Dios o, ¿cómo se llama? A la justicia para vida. Entonces, vamos a leer Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres,
y no volváis otra vez a ser presos en el yugo de servidumbre. Ahí está hablando de que si uno lee este texto es una exhortación a que el cristiano debe estar libres con la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Y no estéis otra vez en el yugo de servidumbre o de esclavitud. Por lo tanto, la unción la que me va a mantener que yo no esté otra vez en este yugo, o sea, que yo no me contamine. Por eso que me entrena para la guerra espiritual, porque me hace mantenerme, ¿cierto?, en la libertad que Cristo me ha dado. Entonces la unción tiene vital relevancia en la guerra espiritual. Sin unción yo no puedo hacer guerra espiritual. Entonces, y esta también en Gálatas 5.1 es una exhortación, amados hermanos, que un cristiano puede otra vez caer en estar otra vez en yugo de servidumbre. Pablo dice, no nos ha dado Dios espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor. Entonces, bueno, y hay muchos textos más, pero es una exhortación a que el cristiano puede llegar otra vez a estar enyugado con el pecado, con el diablo. Por lo tanto, un cristiano puede tener demonios, sí. Puede ser influenciado por demonios, sí. Puede ser enlazado por el diablo, sí. Puede estar haciendo la voluntad del diablo, sí. Nosotros necesitamos andar en el Espíritu, tener la unción y estar a cuentas con Dios. Amén, amados. Isaías 58:6 habla del ayuno. El ayuno libera la unción que nos permite a la misma vez libertar a otros. Por eso que es sumamente importante el ayuno. El ayuno es una herramienta fundamental para yo tener la unción o para yo poder ser libre o poder ministrar a otros liberación. Vamos a leer Isaías 58:6. ¿No es antes el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, deshacer los haces de opresión Todo eso es liberación, hermano. y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Ahí está hablando de liberación. Por lo tanto, por medio de la unción, Dios nos entrena para la guerra espiritual. Otro resultado de la unción, punto 7. Por medio de la unción, Dios nos capacita para un ministerio sobrenatural. Sin la unción no vamos a tener un ministerio sobrenatural. Hermanos, nosotros podemos estar sirviendo a Dios en nuestra carne. Y eso no agrada a Dios. El Señor Jesucristo dice, lo que es espíritu, espíritu es, lo que es carne, carne es. ¿Yo puedo estar sirviendo a Dios con mis buenas intenciones? Sí. Puede ser igual que cualquier corporación de beneficencia que hace el bien a esta humanidad. Yo puedo estar haciendo lo mismo en el nombre de Dios con mucha buena intención, pero si no tengo la unción no va a ser sobrenatural. Necesito la unción. Vamos a leer Marcos 6, versículo 7. Y llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio potestad sobre espíritus inmundos. Les dio potestad. Versículo 13. Y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y sanaban. Entonces, la autoridad que Dios le dio a estas personas, y cuando habla ahí de potestad, está hablando de la palabra dunamis. Voy a buscarlo. O dunamis, que es el poder. Vamos a ver Marcos 6, 7. Lo voy a buscar aquí porque aquí lo anoto siempre en mi propia Biblia. 6, 7. Dice, y llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio potestad sobre los espíritus inmundos. Y esta potestad, esta autoridad que Dios les dio, perdón, esa palabra es autoridad, ¿ya? Esa autoridad apostólica que les dio como resultado fue el poder de Dios. Por medio de la unción fue necesaria para poder sanar y libertar. Por eso que también ungían con aceite, porque es una representación del Espíritu de Dios. Entonces, para poder tener un ministerio sobrenatural, necesitamos la unción. Y yo les voy a compartir aquí un texto que ya se los compartí, ¿cierto? Donde es más necesario o es más explícito. Por ejemplo, el mismo Señor Jesucristo. Lucas 4:18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, o sea, para sanar a los quebrantados de corazón, para libertar a los cautivos, para dejar ir libre a los oprimidos y dar vista a los ciegos y predicar el año de la buena voluntad y agradable del Señor. Entonces, la unción fue para
su ministerio, para poder hacer todas esas cosas, sanar al quebrantado de corazón, para poder predicar, para poder ministrar liberación, para poder sanar, para poder dar vista a los ciegos, tanto física como espiritualmente. Entonces necesitó, si el Señor Jesucristo necesitó de la unción, hermano, para su ministerio, ¿cuánto más nosotros? Sin unción no podemos llevar un ministerio sobrenatural. El mismo texto, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El que yo les daba de Hechos 10:38. Dice, y cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con Espíritu Santo y con poder, y anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces, por medio del ministerio de la unción, es la que nos capacita para un ministerio sobrenatural. Vamos a ver más resultados de la unción. De ahí yo puse la foto de los otros dos videos del apóstol Norman Parich en YouTube. La unción parte 2 y parte 3. Son 3 partes para que ustedes los puedan escuchar. Yo creo que va a ser de mucha más bendición. 8. Por medio de la unción Dios nos da vista espiritual. Apocalipsis 3, 17 y 18. Dios nos hace sensible al mundo espiritual por medio de la unción. Cuando dice que laves tus ojos con colirio. Vamos a leerlo. ¿Sí? Apocalipsis 3, 17 y 18. Porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido, no tengo necesidad de ninguna cosa, y no conoces que tú eres un cuitado, miserable, y pobre, y ciego, y desnudo. Yo te amonesto de que mí compres oro afinado a fuego, para que seas hecho rico, y seas vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Unge tus ojos para que puedan ver, porque él estaba viendo que él era perfecto, pero no podía tener la revelación que es la más importante, que era el Espíritu Santo, conciencia de pecado, justicia y juicio. Entonces, ¿qué necesitaba? Unción, porque es el mismo Espíritu Santo el que nos da conciencia de pecado, justicia y juicio. Vamos a ver que por medio de la unción Dios nos prospera. Y este texto creo que lo tengo yo acá. Primera Crónica 29, 22 y 23. Lo vamos a leer. Y comieron y bebieron delante de Jehová aquel día con gran gozo, y dieron la segunda vez la investidura del reino a Salomón, hijo de David, y lo ungieron a Jehová por príncipe y a Sadoc por sacerdote. Y se sentó Salomón por rey en el trono de Jehová en lugar de David su padre, y fue prosperado, obedeciéndole todo Israel. ¿Cómo prosperó? Y no tan solamente en el tema, ¿cómo se llama? Económico, hermano. Dice que fue prosperado e Israel le obedecía. O sea, el ministerio de él fue prosperado por causa de la unción, no tan solamente en lo económico. Esto incluye eso, pero no se está refiriendo necesariamente al tema de la plata, hermano, sino que se está refiriendo a que su gobierno, el ministerio que Dios le había dado como rey, fue prosperado porque la gente se le sujetó. La sujeción se da como resultado de la unción, porque la sujeción no se impone, se da en las personas que buscan de Dios por causa de la unción. Es sumamente importante. Yo no puedo obligar a la gente que se sujete a un ministerio. Es por causa de la unción que la nueva criatura que está en ellos, o Dios, va a prosperar tu ministerio para que la gente se sujete. No que te haga caso en todo lo que tú hagas, sino que obedezca las enseñanzas que tú le das, que tu ministerio sea prosperado. Y no solamente el ministerio, amados hermanos. Por ejemplo, tu paternidad con tus hijos va a ser prosperada por medio de la unción. Nosotros necesitamos la llenura del Espíritu Santo para todo. Entonces, tú, ¿cómo podríamos decirlo? Tu ministerio como esposo va a ser prosperado por causa de la unción. Tu esposa se va a sujetar a ti, no que te haga caso en todo lo que tú quieras, porque no es esa clase de sujeción. Porque si ustedes leen, ¿cómo se llama? Efesios 5 completo, primero dice sujetados los unos a los otros en el temor de Dios. Entonces tiene que haber una sujeción mutua. ¿Ya? No es que el hombre sea superior que el otro, es una sujeción mutua. Pero va a venir esta obra que tú vas a poder ejercer como cabeza, que es una responsabilidad de bendecir y de edificar a tu esposa y a tu familia, ¿cierto? Va a poder venir esto por causa de la unción. Y los demás en tu familia lo van a reconocer cuando tú busques la unción.
Acuérdense que la unción es algo que se busca y que se debe mantener en el tiempo. Amén, amados. Bueno, espero que esto les esté siendo de bendición, amados hermanos y hermanas, tanto para los que quizá estén conectados como para los que vean el video después. La unción en la vida de Jesucristo. Y esta es la parte más importante, que ya vimos un poquito, Lucas 17 y 19. Vamos a leer otra vez este pasaje. Si es que usted lo encuentra, amor, por favor. Ya. Y le fue dado el libro del profeta Isaías, y como abrió el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, y me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad, y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Entonces vemos aquí el propósito de la unción en la misma vida del Señor Jesucristo, que es lo que ya habíamos comentado. Para dar buenas nuevas, o sea, para evangelizar, para predicar la buena nueva de salvación, para sanar a los quebrantados de corazón, tanto físicamente como espiritualmente, para pregonar libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos, para poner en libertad a los quebrantados, a predicar el año agradable del Señor. Hermano, es notable que aquí nombra la sanidad, ¿cierto?, del quebrantamiento corazón, de dar vista a los ciegos, pero nombra 2 veces la liberación. Es porque Dios le hace énfasis a eso, ojo con eso, ¿ya? La unción es para libertar, amén, para libertar a otros, para ministrar el poder de Dios a otros, ¿ya? Vemos, por ejemplo, en Lucas 4, versículo 1 y 14, dice, en Lucas 4, 1 dice de que el Espíritu Santo, cuando el Señor Jesucristo fue bautizado, ¿cierto? Y vino sobre él el Espíritu Santo en forma visible como paloma, dice que después el Espíritu Santo lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo. Bueno, dice que fue para ser tentado por el diablo en Mateo 4.1, pero fue llevado por el Espíritu al desierto. Y el versículo 14 dice que acabada toda tentación, ¿cierto? Después de eso, él salió ya no lleno del poder del Espíritu Santo, o sea, él llegó a la tentación lleno del Espíritu Santo con la unción, pero salió ¿cómo? Con el poder del Espíritu Santo, ¿ya? Entonces, ¿cómo inició el ministerio? No solamente con la llenura, sino que esa llenura se manifestó en el poder del Espíritu Santo. ¿Y cómo fue eso? Cuando venció sus guerras personales. Yo les doy el consejo, hermanos, que escuchen las enseñanzas que está dando el pastor Vladimir los días domingos a las 11. Hay 3 enseñanzas que ella ha dado sobre el camino a la madurez. Están en Facebook, están en YouTube, ustedes las pueden encontrar. Está hablando del camino a la madurez. Y en la enseñanza del domingo pasado dio 10, no, como 10, 12 puntos, creo que fueron 10 o 12 puntos, donde hablaba, ¿cierto?, de los pasos que necesito para alcanzar la madurez. Y uno de esos era ganar o vencer nuestras propias batallas. Y aquí vemos un respaldo bíblico. El Señor Jesucristo, antes de iniciar su ministerio, para poder ser lleno del Espíritu Santo y que ya, ¿cómo se llama?, y que ya pudiera obrar con el poder del Espíritu Santo, venció a Satanás en sí mismo. Si yo no he vencido a Satanás en mí mismo, poca efectividad voy a tener haciendo guerra espiritual o libertando a otros. Por eso que dice, de gracia recibisteis, dad de gracias. Echad fuera demonios, sanad enfermos. O sea, los apóstoles recibieron de gracia liberación, las manifestaciones del reino, sanidad. Por lo tanto, por eso podían darlo de gracia, porque primero lo habían recibido en sí mismos. Amén, amados. Entonces, vemos los resultados de la unción para dar buenas nuevas a los pobres, quebrantados. Nuestro ejemplo, sobre todas las cosas, es la vida del Señor Jesucristo. Por eso es sumamente importante la unción en la vida del Señor Jesucristo. Cómo Él pudo llevar un ministerio ungido. Primero venciendo a Satanás en sí mismo, venciendo sus propias batallas. Sigamos. La unción en la vida del Señor Jesucristo. Antes de recibir el bautismo del Espíritu Santo, Jesús no predicó ningún sermón ni realizó ningún milagro. Aún siendo el Hijo de Dios, necesitó la unción del Espíritu Santo y, como yo le decía, ¿cuánto más nosotros? Bueno, aquí está mal escrito Norman, perdón, pero no había visto
esa Q que se me metió ahí infiltrada. Pero esto es una frase del mismo apóstol Norman que dice: se necesita un equilibrio entre la unción y la madurez espiritual para tener un éxito en el ministerio. Unción más madurez espiritual es un ministerio exitoso. Y hermano, hay respaldo bíblico para esto, para que no crean que solamente es una frase. Por ejemplo, hermanos amados, en la Biblia dice de que los hijos de Dios, y cuando habla de hijo de Dios, está hablando de un hijo huios. Acuérdense que en el griego hay palabras diferentes para poder definir a hijo. Paidon, huios, tecnón, etcétera, etcétera. Y tienen diferentes significados. Lástima que en español solamente hay una palabra para hijo. O es niño o es hijo. No hay más palabras que tengan una, ¿cómo se llama?, relevancia más importante. En cambio, en el griego sí. Tecnón es una palabra que habla de un hijo inmaduro. Pero huios habla de un hijo que ya pasó, ¿cierto?, a una etapa donde ya empieza a trabajar o a inmiscuirse en la herencia del padre que él ya va a recibir. ¿Ya? Bueno, ¿cómo se llama? El tema está que los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. O sea, cuando habla de hijos de Dios, habla de un hijo huios, un hijo maduro. Entonces, ¿cuál es la característica de un hijo maduro? Que es guiado por el Espíritu Santo. ¿Y qué significa eso? Para yo ser guiado por el Espíritu Santo necesito madurar, necesito aprender a discernir la voz de Dios. Necesito conocer a mi Dios, cómo actúa, cómo piensa, cuál es su carácter, cuáles son sus reacciones. Y eso lo voy a encontrar en mi relación personal con Dios, cómo Él ha reaccionado con mi pecado, con mi rebelión, con mi infidelidad, con mis caídas. Y así yo voy a conocer el carácter del Señor Jesucristo. Él es una persona. Entonces, así yo lo voy a poder transmitir y eso me va a hacer madurar. Acuérdense que, ¿cómo se llama? En Hebreos 5, versículo 14, dice que los perfectos o los maduros son aquellos que por causa del ejercicio, ¿cierto?, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. O sea, por medio de la costumbre, por medio de la práctica, han ejercitado sus sentidos en discernir lo bueno y lo malo, no para ellos, sino para Dios. Por lo tanto, ¿hay respaldo bíblico para esto? Claro que sí, porque los hijos maduros son los que son guiados por el Espíritu Santo por la unción. O sea, una persona madura es una persona que ha aprendido y que es lo suficientemente dócil y humilde ante Dios para poder discernir y escuchar la voz de Dios y no escuchar sus propias voces o las voces de su carne o las voces de otros, que muchas veces toman el lugar en nuestra vida de la que debería tener Dios. Entonces, para tener un ministerio exitoso, o un matrimonio exitoso, o una paternidad exitosa, o un negocio exitoso, una jefatura exitosa, unos estudios exitosos, necesitas ser guiado por Dios, necesitas la unción de Dios para todo. Acuérdense que el Señor Jesucristo dice: sin mí nada podéis hacer. Y cuando habla en la Biblia de que Dios estaba con él, habla de la unción, como ya lo vimos. Por lo tanto, cuando el Señor Jesucristo habla sin mí nada podéis hacer, es porque sin mi unción nada podéis hacer. Sin mi poder nada podéis hacer. ¿Ya? Entonces, para un ministerio exitoso se necesita madurez espiritual y unción. Hechos 10:38, que es el versículo que ya lo vimos, se puede ver la acción de la Trinidad, cómo el Padre unge con el Espíritu Santo. Ahí está el Padre, el Espíritu Santo unge al Hijo. ¿Ya? Entonces, en el área de la liberación, bueno, vamos a leer este texto, aunque se los he repetido harto, pero vamos a leerlo. Hechos 10:38, por favor, amorcito. En cuanto a Jesús de Nazaret, cómo le ungió Dios de Espíritu Santo y de potencia, el cual anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios era con él. Ya, entonces, este texto ya lo hemos visto. Entonces, porque Dios era con él, quiere decir que la unción era evidencia de la presencia de Dios y de la aprobación de Dios en él. Por eso, la aprobación de Dios no son los milagros en sí. La aprobación de Dios no son los dones. La aprobación de Dios es la unción. La unción era la evidencia
de la aprobación de Dios en él y que Dios estaba con él. ¿Ya? Vemos de que para el ministerio de liberación y de sanidad se necesita la unción del Espíritu Santo como un elemento indispensable en todo ministerio. Si tú quieres ministrar a tus hijos, necesitas la unción. Sanidad, liberación, etcétera, etcétera, necesitas la unción. Entonces, la unción no es algo opcional, hermano, es algo obligatorio en el ministerio. Y yo me atrevería a decir, en la vida del creyente, es algo obligatorio para poder llevar una vida victoriosa. Hechos 4:27. Bueno, ¿tiene el texto? Sí. Hechos 4:27. Y como los trajeron, los presentaron en el concilio y el príncipe del sacerdote les preguntó. ¿Sí? No, es el 27. Sí. Porque verdaderamente se juntaron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, al cual ungiste, Herodes y Poncio Pilato, y los gentiles, y los pueblos de Israel. Entonces, la unción trae oposición, principalmente de las tinieblas o de los líderes religiosos, ¿no? O de otras iglesias. Trae oposición de la gente que es religiosa. Trae oposición, ¿cierto?, de las tinieblas. Va a traer oposición la unción. Ojo aquí, voy a hacer una aclaración. Hay mucha gente que cree que tiene la unción y no la tiene porque vive sensaciones sobrenaturales. Yo he mencionado en más de una oportunidad que no porque yo viva experiencias sobrenaturales, se cayó el sistema. ¿Puede ver en Facebook? Sí. Cayó. ¿Se cayó? Sí. Vamos a reconectarlo. No, me parece. Hermano, si alguien está escuchando, ¿me puede decir si se escucha o no? O si no se escucha, por favor. No, y volvió. No se puede. ¿Volvió? Ahí está. Estaba conectado. ¿Estoy conectado? Sí, se cayó por unos segundos y volvió. Ah, volvió, muy bien. Es que yo sé cuando se me apaga la cámara acá, que se cayó el internet. Ya, está entonces. Seguimos, no paramos. ¿Quieren que siga o quieren que pare? No, mejor no me respondan, porque si me dicen que quieren que pare me va a dar pena. Ya, sigamos entonces, hermanos amados. ¿En qué iba? A que trae oposición de los líderes religiosos. Ahora, un punto para aclarar, amados hermanos. Hay muchas personas que creen que tienen la unción, ¿cierto? Pero realmente la evidencia de la unción es una vida en victoria en nuestras luchas personales, una vida de poder de Dios, una vida de aprobación de Dios. Esas son algunas de las evidencias de la unción. ¿Ya? Porque no porque yo viva experiencias sobrenaturales necesariamente son de Dios. Acuérdense que la unción de Dios va juntamente con la palabra, el agua y el espíritu. Por lo tanto, la unción o una experiencia sobrenatural que contradice la palabra de Dios no es de Dios. No lo es. Porque hay experiencias sobrenaturales que incluso está escrito que muchos vendrán en mi nombre, dice el Señor Jesucristo, y harán muchas señales para engañar a muchos, aun si fuere posible a los escogidos. Y dice de que el anticristo, ¿cierto? Y el espíritu del anticristo ha tenido cierta autoridad para poder hacer señales, prodigios y milagros que engañen al mundo entero y, como ya vemos, para hacer guerra contra los santos, o sea, para poder engañarlos. Entonces, ¿la unción trae oposición? Sí, pero la unción real va a traer oposición de los religiosos. Muchas veces yo tomo esto para decir, es que lo que pasa es que los hermanos son religiosos porque no entienden mi experiencia sobrenatural que fue de Dios. Y a veces es un siervo de Dios que te está diciendo, o un hermano te está diciendo, hermano, lo que tú estás viviendo, aunque es sobrenatural, no es de Dios porque no está en la Biblia. O va en contra del carácter o los principios de Dios. Entonces, cuando hablamos de que la unción trae oposición de las personas que son religiosos, como por ejemplo los que se levantaron en contra del Señor Jesucristo,
que no eran personas realmente ungidas, sino que eran personas legalistas, eran personas religiosas, pero sobre todo más que legalistas, porque hoy día a todas las personas le dicen, usted es legalista porque me dice que no puedo hacer esto, sino realmente personas que eran hipócritas, que no hacían realmente la voluntad de Dios con un corazón sincero. Que eso fue lo que les vino a reprochar el Señor Jesucristo, de personas que dicen no tener pecado, de personas que no son humildes para arrepentirse. Amén. Entonces, ¿por qué confabularon estos líderes religiosos en contra de Cristo? Porque Él era el ungido de Dios. Por eso vienen las confabulaciones, no por mis tonterías, no por mis pecados, no por mis excesos, no por mi imprudencia, sino la unción en sí va a traer oposición de líderes religiosos, hipócritas. No que si un líder que realmente es de Dios se opone a algo que yo esté haciendo, bueno, yo debería prestar oído primero y siempre con humildad, porque el Señor Jesucristo no vino a hacer guerra en contra de los fariseos, sino Él vino a humillarse, a dar la vida. Amén. Primera de Pedro 4:14. Si sois vituperados en el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque la gloria y el Espíritu de Dios reposan sobre vosotros. Cierto, según ellos, Él es blasfemado, mas según vosotros es glorificado. ¿Puede leerlo otra vez, por favor? Si sois vituperados en el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque la gloria y el Espíritu de Dios reposan sobre vosotros. Ya, ahí está. Aquí hay dos cosas que yo me voy a atrever a decir sin faltar al texto bíblico. Primero que al recibir el bautismo en el Espíritu Santo, seguramente vamos a ser blancos de ataques vituperios del enemigo. Y esto es algo que uno debe advertir, ¿cierto? Y también que una de las evidencias, yo me atrevería a decir, una de las evidencias que el Espíritu Santo reposa sobre nosotros, y estoy hablando de la unción, es que vamos a ser vituperados por causa de Cristo, no por causa de mi pecado, no por causa de mi negligencia o de mi imprudencia, sino por causa de Cristo. Cuando hablo por causa de Cristo es porque yo voy a ser vituperado porque hago lo que Jesucristo me ordena en su palabra hacer y no claudico en lo que otros me quieren llevar a hacer que contradice la palabra de Dios. Eso es ser vituperado por causa de Cristo. ¿Ya? Y vemos también que Satanás no atacó a Jesucristo mientras no había recibido la unción. Acuérdense que cuando él fue bautizado en el Espíritu Santo, fue llevado por el Espíritu al desierto y ahí fue tentado. Amén. Entonces, si el Señor Jesucristo fue atacado por causa de la unción, ¿cuánto más nosotros? Textos bíblicos como primera de Juan 4, 2 y 6, que habla del espíritu del anticristo, del espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ¿cierto? Bueno, y el mismo Señor Jesucristo dice, si a mí, al padre de familia, le dijeron Belcebú, ¿cuánto más quedan para los otros? ¿Ya? La unción de la vida de Jesucristo, Salmo 2, 1 y 2. Este es un pasaje profético y tuvo cumplimiento parcial en el ministerio terrenal de Jesucristo, pero tendrá su cumplimiento total en los fines de los tiempos. Los líderes mundiales se unirán contra el ungido. Esto está en Apocalipsis 19:9 y en Apocalipsis 20 del 8 al 9, en la batalla que nosotros conocemos como la batalla del Armagedón, ¿cierto? Donde el anticristo, donde, o sea, el falso profeta y la bestia o el anticristo van a unir a todas las personas que no se van a querer someter al reino de Jesucristo y van a intentar pelear contra el Cordero y el Cordero los vencerá, lo destruirá con la espada que sale de su boca, dice otros textos bíblicos, etcétera, etcétera, o con el resplandor de su venida. Amén. Vamos a leer el Salmo 2:1-2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan vanidad? Estarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus coyuntas y echemos de nosotros sus cuerdas. Esto se cumplió en forma parcial en la primera venida del Señor Jesucristo, como ya lo vimos en el texto que leímos de Hechos, donde se han juntado los principales, se ha juntado con Pilatos en contra de tu ungido. Pero va a tener un cumplimiento total en la segunda venida de Jesucristo, como ya ahí están los textos, ustedes los pueden buscar. Vamos a leer el Salmo 2, el versículo 4.
El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Entonces el ungido de Jehová es respaldado por Dios incluso ante la oposición. Versículo 5. Entonces hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Entonces Dios se opone o da pago con su ira a los que se oponen a su ungido. Versículo 8. Pídeme y te daré por heredad las gentes, y por posesión tuya los términos de la tierra. Ya, esto está hablando explícitamente del Señor Jesucristo. Pero acuérdense que el Señor Jesucristo es nuestro modelo. ¿Ya? Entonces, aquí está hablando de que la unción del Señor Jesucristo, porque aquí está hablando un poco, es un pasaje bien profético, porque está hablando del día de la ira, ¿no? El día grande y manifiesto, y acuérdense que el Señor Jesucristo es el que va a pisar el lagar de la ira de Dios. Entonces, amados, hermanos y hermanas, benditos del Señor, vemos aquí de que la unción, ¿cierto?, también tiene ciertas características, porque es la misma unción que recibió el Señor Jesucristo, aunque la condición del Señor Jesucristo es totalmente diferente, en cierta manera, a la nuestra. Por el propósito que Él tenía, Él es el único que salva, y porque Él es Dios hecho hombre. ¿Ya? Pero como hombre necesitó la unción para hacer todo eso. Sin la unción no lo hubiese podido haber hecho, y de eso nos tenemos que convencer. Porque si Jesucristo la necesitó, ¿cuánto más nosotros? Entonces Dios siempre nos va a respaldar a los que se oponen. Acuérdense que la palabra de Dios dice, cuando vimos ahora de que David no levantó su mano en contra de sus enemigos que lo perseguían en el caso del rey Saúl, ¿cierto? Sino que dice ahí, como vimos, que él era tierno, era humilde. Por lo tanto, nosotros también, acuérdense que es una lucha que no es con espada ni con ejércitos y que más encima en la palabra de Dios dice, no os venguéis vosotros, dejad lugar a la ira de Dios. O sea, ¿cómo se llama? En otras palabras, no es que yo diga, yo me voy a quedar callado para que le venga la ira a esta persona, sino que se trata de que yo deje la causa en manos de Dios que juzga. Si Dios lo va a castigar, si no lo va a castigar, si Dios va a tener misericordia de él, amén, mucho mejor. Como dice Pedro, de qué ejemplo nos dejó el Señor Jesucristo, que cuando le maldecían, no pagaba con maldición, sino que encomendaba su causa al que juzga justamente. Si el Señor Jesucristo hizo eso, ¿cuánto más nosotros? Entonces, la unción, ¿cierto?, nos va a dar paso a que Dios se encargue de nuestros enemigos. No en el sentido de que Él los va a matar, sino que Él nos va a dar la victoria. Acuérdense que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino que es contra principados, potestades. No es contra hombres y mujeres, sino que es contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, que tienen dominado al mundo. Si nosotros fuimos rescatados del príncipe de la potestad del aire, sale en Efesios 2:2, y en Primera de Juan 5 sale que el príncipe de este, que todo este mundo está bajo la potestad de Satanás. Y el versículo 8, cuando habla de te daré por herencia a las naciones, en nuestro caso habla de que nosotros debemos, por causa de la unción, tener alguna trascendencia relevante de bendición sobre las naciones. Debemos orar por las naciones, bendecir a las naciones, en el sentido de usar la unción y el poder de Dios para bendecir este mundo, en el sentido de predicar el Evangelio y establecer el Evangelio del reino. Acuérdense que el Señor Jesucristo dice de que antes del fin es necesario que sea predicado el Evangelio del reino, y el Evangelio del reino debe ser predicado con la unción, porque el Evangelio del reino trae las señales del reino. Vimos de que los discípulos del Señor Jesucristo, dice que Él les dio potestad o autoridad y poder para sanar enfermos, para limpiar leprosos, para resucitar muertos, para echar fuera demonios. Por lo tanto, la unción y el reino de Dios traen señales. Entonces, hemos predicado ese evangelio a cabalidad, porque muchas veces hemos predicado eso, pero a medias. Como que de repente sale una cosa, de repente sale un poco del poder de Dios, pero igual queda la duda. No, tenemos que nosotros perfeccionarnos, especialmente en estos tiempos. Necesitamos perfeccionarnos en el poder de Dios, en la unción de Dios. No nos conformemos con lo que tenemos, con el conocimiento que tenemos, con la experiencia que tenemos. No estamos bien, no estamos como Dios quiere. Convéncete de eso. Dios quiere más, es un Dios eterno, su unción es eterna. Va más allá de tus experiencias, va más allá de tu mente.
Dios quiere que tengamos la plenitud de Dios. ¿Sabes tú eso? Entonces, ¿se manifiesta en ti la plenitud de Dios? Dios es eterno. En Él habita toda la plenitud de la deidad. O sea, Dios es tan grande que dentro de Él habita el universo entero. Y yo les voy a mostrar el texto bíblico que Dios quiere que en nosotros se manifieste la plenitud de la divinidad. Pero a veces hemos leído esos textos y no tenemos la verdadera revelación. Dice en Efesios capítulo 3, versículo 19. Y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y es más, ¿cómo llega esta plenitud de Dios? En el amor de Cristo. ¿Y qué es el amor de Cristo, hermanos? Perdón, reconciliación, amor por las almas, amor por tu hermano, amor por tu esposa, amor por tu esposo, amor por tus hijos. Pero un amor de Dios, un amor real. Pero para poder expresar ese amor, primero tengo que conocerlo a cabalidad yo mismo. Si ustedes leen los textos de antes, dice para que habite Jesucristo por fe en nuestros corazones y podamos tener la capacidad de conocer la anchura, la largura, la profundidad, la altura del amor de Dios. ¿Cómo vamos a tener unción si no tenemos amor de Dios? Y yo me atrevería a decir con este texto bíblico y con algunos más, de que una persona, un requisito para tener la unción de Dios es que es una persona que viva en el amor de Dios. Amén. Entonces necesitamos, Dios quiere que en ti, en tu vida, como papá, como esposo, como hijo, como estudiante, como jefe de tu trabajo, como obrero, lo que sea, se mueva la unción, se mueva la plenitud de Dios. Entonces tienes que preguntarte, ¿se mueve la plenitud de Dios en mi vida? Si tú dices que sí, entonces tienes un Dios limitado. Porque la plenitud de Dios es eterna. Por eso dice Pablo de que nosotros vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria, o sea, va en aumento. La plenitud de Dios en nosotros tiene que ir aumentando. Es un crecimiento continuo. Pablo dice, yo no pretendo haberlo alcanzado ya. Prosigo a la meta, al blanco, por si es que. Entonces, no nos conformemos porque eso estanca la unción. Eso detiene la unción. Y necesitamos la unción y eso detiene y cierra las puertas del reino de los cielos. Dios quiere más de nosotros, hermanos. Dios es más de lo que se ha manifestado hasta el día de hoy en tu vida. Dios es más que eso. Mucho más. Es que yo he sanado, yo he libertado, yo he tenido esto y esto otro, yo tengo testimonio porque Dios ha hecho esto. Bueno, Dios es más que eso, hermano. Aunque lleves 40, 50 años ministrando. Y, ¿cómo se llama? Como ustedes saben, este estudio es del apóstol Norman Parich. Y él mismo dice, con más de 60 años en el ministerio, dice, yo soy un inexperto en la guerra espiritual. Yo no pretendo ser un experto y saberlo todo. ¿Qué más queda para nosotros? Sí, ¿cómo se llama? El mismo Pablo también dijo, yo no pretendo haberlo alcanzado ya. Entonces, por eso es necesario, amados hermanos, la unción. Es la plenitud de Dios en nosotros. Entonces, ¿está la plenitud de Dios en ti? Si tú dices que sí, tienes un Dios limitado. ¿Has alcanzado la perfección? Acuérdense que en Efesios 4 dice, para que todos seamos a la imagen, a un varón de Dios perfecto, a la imagen, a la estatura y a la plenitud de Cristo. Entonces, eso se tiene que cumplir. Obviamente, eso es algo que yo creo que no hay ningún hombre que haya alcanzado en esta vida esa plenitud. Porque esa plenitud se va a alcanzar en nuestra transformación. Por lo tanto, si yo creo que ya llegué a un nivel que ya no hay más para mí, donde ya no tengo que cambiar, ya no tengo que reestructurarme, es decir, que yo creo que ya lo alcancé. Y estoy mal. Amén, hermanos. Algo personal que les comparto, bueno, con los textos bíblicos que les pude mencionar, ustedes ven si lo reciben o no. Condiciones para ser ungido, y esto es sumamente importante, ¿sí? En la última diapo, ya vamos a terminar. Condiciones para ser ungido, según Salmo 45:7, y esto aunque es cortito y aunque es simple, no deja de ser profundo. ¿Tiene el Salmo, mi niña hermosa?
Amaste la justicia y aborreciste la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de gozo sobre tus compañeros. Está hablando de unción, de aceite sobre tus compañeros. Cuando habla de sobre tus compañeros, no habla de que eres más importante que los compañeros. ¿Ya? Está hablando que te sacó de entre tus compañeros y te ungió. Ahí también está hablando de ser escogido. Pero bueno, dice, aborreciste la maldad. Por lo tanto, un requisito para poder recibir la unción es el temor de Dios. Acuérdense que Proverbio 8:13 y 16:6 habla de qué es el temor de Dios. Dice, el temor de Dios es aborrecer lo que Dios aborrece. Por eso Dios dice de que la boca perversa y esto aborrezco. El temor de Dios es apartarse del mal. Por lo tanto, una persona que aborrece la maldad es un requisito esencial, tener temor de Dios, aborrecer la maldad, o sea, estar en una vida de santificación, ¿cierto? Para tener la unción. Eso no significa que van a haber situaciones donde yo quizás voy a caer. Y yo no estoy hablando de una libertad para poder pecar. Ah, total, Dios me va a perdonar. Acuérdense que la voluntad de Dios es que no pequemos. Esa es la voluntad de Dios. Y esa es la voluntad de Dios que tenemos que cumplir. Pero en primera de Juan 2:1 dice, pero si alguno llegara a pecar, o sea, un tropiezo, una caída, algo que yo llego a errar, pero caminando hacia el blanco perfecto, no porque yo deliberadamente me aparté. Si, o sea, si vosotros llegáis a pecar, abogado tenemos ante el Padre. Por eso dice, Dios es fiel y justo. Entonces, aquí está hablando que aunque yo tenga luchas con mi carne, yo voy en aumento, voy creciendo. Voy superando luchas, si caí me levanto otra vez en amor con más fe, y si volví a caer me levanto y voy aprendiendo y voy creciendo en fe. Amén, hermano. Entonces eso, aborrecer la maldad, es un requisito para la unción. Amar la justicia, y ahí habla del amor, es creer en la justicia de Cristo imputada al creyente, pero también es aplicarla en la vida diaria en nuestra relación con el prójimo. Amar la justicia, ¿cierto?, es cuando dice que el Espíritu Santo da conciencia de pecado, justicia y juicio. En la justicia de Jesucristo, que Él se claudicó, que Él se adjudicó por sus obras, su justicia es imputada o es trasladada hacia nosotros gratuitamente por gracia. Pero además de esto, es también aplicar la justicia de Dios en mi relación con mi prójimo. En Miqueas 6:8 dice, ¿y qué es lo que pide Dios de ti? Que ames misericordia, que ames juicio y que andes humillado delante de tu Dios. Vamos a leer Romanos 4:17, por favor, amor. Entonces, importante, en Mateo 6:33 dice que debemos de buscar el reino de Dios y su justicia. Y esa justicia habla de que yo obro en justicia con mi prójimo. Cuando hablo de la justicia de Dios no es reprender a mi prójimo y decirle estos pecados. Es parte de la justicia de Dios. Es cuando yo hablo de justicia de Dios, es cuando hago lo indicado, lo que debo hacer según Dios con una persona. Eso es aplicar justicia. Cuando yo debo amar, cuando yo debo consolar, cuando yo debo reprender, cuando yo debo callar. Acuérdense que hay tiempo para todo. Eso significa aplicar justicia. Cuando yo hago lo justo, en el momento preciso, aplico lo que está en el corazón de Dios sobre la vida de mi prójimo. Amén. Romanos 4:17. Como está escrito, que por padre de mucha gente te he puesto, delante de Dios al cual creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como las que son. Parece que me equivoqué de texto, eso es 4:17, ¿cierto? Bueno, les pido, me disculpas, creo que me equivoqué de texto. Pero bueno, sigamos. Ahí está el texto de, ¿cómo se llama? Miqueas 6:8 y de Mateo 6:33. Dice, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, sobre tus compañeros. Dios exalta a los ungidos, se destacan entre los hombres y mujeres que tienen la unción. O sea, nos va a llevar a destacarnos, pero no para inflar mi ego. Dios nunca va a inflar mi ego, sino un destacamiento, un amor de Dios sobre la obra de Dios en mi vida. Entonces, Dios nos da la unción con medida. Vamos a leer, amor, usted puede buscar 1 Corintios 12, 4 al 7, y yo busco Hebreos 2.4, porque Hebreos 2.4 es un texto que me gusta mucho.
Empero hay repartimiento de dones, mas el mismo Espíritu es. Y hay repartimiento de ministerios, mas el mismo Señor es. Y hay repartimiento de operaciones, mas el mismo Dios es el que obra en todas las cosas en todos. Empero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho. Entonces, aunque después habla de los dones del Espíritu Santo, aquí estamos viendo de que la unción o el poder del Espíritu Santo va a ser derramado con medida, de acuerdo a nuestra capacidad y según lo que Dios nos va a mandar a hacer. Por eso que hay 5 ministerios. El único que tiene o que tuvo los 5 ministerios a cabalidad fue el Señor Jesucristo. ¿Mm? Entonces, cuando una persona recibe una unción, por ejemplo, para ser pastor, ¿cierto? Tiene una unción de Dios, que es el poder del Espíritu Santo, pero en la medida de la obra que Dios lo ha llamado a hacer, tanto como padre, como esposo, etcétera, etcétera. La unción de Dios, el poder de Dios, va a ser con medida según mi capacidad o lo que Dios me está enviando a hacer. En cambio, en Cristo no se le dio con medida. ¿Puede leer Juan 3:34, por favor? Porque la capacidad de Jesucristo era ilimitada. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, porque no da Dios el Espíritu por medida. Entonces, la unción en Cristo estaba a cabalidad para cumplir todas las obras plenas de Dios. En cambio, la unción en la iglesia, aunque es la plenitud de Dios, cierto, pero se reparte según lo que cada miembro del cuerpo debe hacer. Amén. Espero que me hayan entendido. En Hebreos 2:4, que es un texto que yo les quería compartir, dice: testificando juntamente con ellos Dios con señales y milagros y diversas maravillas y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Amén. No, Entonces, en la diapo dice que Cristo no se le dio comparación a Cristo, no se le dio con medida. sí, No se le dio con medida. sí, es lo que yo dije. Nosotros sí. Entonces vuelvo a reiterar de que la unción Dios la derramó en el Señor Jesucristo a cabalidad, sin medida, no en parte, porque la capacidad del Señor Jesucristo para ejercer el ministerio completo de Dios, pastor, apóstol, evangelista, maestro, profeta, rey, sacerdote, todo estaba en plenitud en el Señor Jesucristo. Amén. En su total capacidad. Pero en la iglesia es derramada por medida según el Espíritu Santo quiere, según la voluntad de Dios, según la actividad o la capacidad que tiene el creyente o según la obra a cual Dios está enviando al creyente. Y estoy dando el ejemplo de los ministerios. Por ejemplo, el Señor Jesucristo tenía la plena capacidad, la plena unción de los 5 ministerios, de ser sacerdote también, de ser rey, todo. Pero en la iglesia no todos tienen eso, sino que no todos son pastores, no todos son apóstoles, sino que hay algunos que tienen la unción, que es la plenitud de Dios, pero encausada, ¿cierto?, por una medida según la obra que Dios los ha llamado y según las capacidades que van adquiriendo en su relación con Dios. Amén. Espero que me hayan ¿cómo se llama? Entendido. ¿Ya? ¿Ya? ¿Cómo se llama? Ahí sí, amor. Entonces, el Señor, hay requisitos para la unción. Y eso es lo más importante. Aborrecer la maldad, amar la justicia, por tanto te ungió en Dios, el Dios tuyo. Y yo le agregaría tener y comprender experimentalmente el amor de Dios según Efesios, el texto que vimos de Efesios, ¿ya? Para que se manifieste la plenitud de Dios. Puede que haya más condiciones, pero esas son las condiciones quizás más importantes para poder ser ungido. Temor de Dios, amar la justicia, vivir en justicia con los demás, que no significa solamente reprender a la gente o culparla, y la unción, ¿cierto?, va a ser sobre hombres y mujeres que se van a destacar por su fe, por su amor. Si yo no busco tener, si yo no busco que mi fe aumente,
Si yo no busco que mi amor por Dios y al prójimo aumente, difícilmente Dios me va a ungir. ¿No? Porque la unción de Dios tiene mucho que ver con los escogidos de Dios. Amén, amados hermanos. Espero que le haya sido de bendición. Gracias a Dios que pudimos terminar. Pensé que no íbamos a terminar, pero terminamos. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, la pueden dejar escrita. Yo les aconsejo que escuchen las enseñanzas del apóstol Norman Parich de la unción de Dios y de la realidad de la guerra espiritual. Y como les dije, las enseñanzas de El Camino a la Madurez del pastor Vladimir Bazán, que está dando por Facebook en directo, por Herederos del Reino, los días domingos a las 11 de la mañana. ¿Ya? Y si quieren ver las 3 primeras que ha dado, las pueden buscar en YouTube o en el mismo Facebook. Vamos a orar para terminar. Amén, amados. Espérense, van a tener que soportar mi carita un ratito. Padre, te bendecimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, la unción no es solamente pretender tenerla, creer tenerla, o decir que la tenemos, o confesar muchas veces que somos ungidos. La unción, Señor, es algo real, así como tú eres real. La llenura de tu Espíritu Santo y el poder de tu Espíritu Santo es algo real que se manifiesta en nosotros. Yo te pido, Padre, que este estudio pueda contribuir en cierta manera para que tus propósitos de querer ungirnos, o querer renovar la unción sobre nosotros, o querer mantenernos llenos del Espíritu Santo, o querer manifestar o que se manifieste en nosotros tu plenitud, en nosotros toda tu plenitud, que esto pueda contribuir a que esos propósitos se cumplan. Yo te pido, Señor, que tu unción se derrame sobre nosotros, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, que tú nos muestres las cosas que estorban o impiden para que tu plenitud se manifieste en nuestras vidas, para que podamos ser llenos del Espíritu Santo o ungidos con el Espíritu Santo. Que nos muestres todas esas cosas y que tu unción pudra el yugo que muchas veces nos mantiene alejados de tus propósitos. Yo te pido tu bendición, Señor, sobre cada uno de mis hermanos que están viendo el video, que lo han visto o que lo van a ver. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén, amados hermanos. Bueno, voy a saludar. Un saludo a los que tengo aquí, por lo menos que se han conectado. Creo que el internet no está muy bueno, así que les pido las disculpas pertinentes. Después voy a revisar el video y voy a ver si hay la necesidad de editarlo o no. Un saludo a mi esposa Marcela, que está aquí, con paciencia, escuchándome siempre, porque siempre soy de tiro largo. Un saludo a, ¿cómo se llama? Mi mamá. Un saludo, un besito grande al pastor Carlos, que también se conectó. Al hermano Cristian Vázquez, un saludo, hermano, que Dios te bendiga mucho. Gracias por siempre estar apoyando ahí. Y a David Bravo, que se tiene que haber conectado seguramente por unos segundos nomás, que fue un profesor que yo tuve en la ¿cómo se llama? Universidad, que ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Él me pidió antes de irse, me dijo, ora por mí, y yo lo he hecho. Así que espero que Dios lo haya prosperado, y por lo que he visto, que Dios abra caminos y que puedas tener un encuentro personal con Jesucristo, y que eso abra la puerta para toda la bendición que Dios te quiere dar a ti y a tu familia. Un abrazo, hermanos. Que Dios los bendiga mucho. Nos estamos viendo, acuérdense, el domingo en los devocionales a las 5 de la tarde, los días lunes en Liberación y Guerra Espiritual. Creo que se cayó el internet, así que no voy a seguir hablando más. Y voy a cortar más.